nos acostumbró a tener bombardeos de misiles durante bastante tiempo. Y la situación, cuando llegamos a Beersheba, nos metimos debajo de un puente y... Perfecto. Un gusto saludarlo, doctor Gabriel Rosenstein. ¿Cómo se encuentra? Bien. Por ahora bien, esperando cuál va a ser la respuesta de Irán y trabajando en el hospital para poder reflotarlo. Precisamente esta entrevista es para que nos cuente sobre su experiencia, el momento en el que, pues desafortunadamente, uno de los misiles cayó en este hospital de Soroka, es como se llama este hospital. Sí, Soroka. ¿Dónde estaba en ese momento en el que se impactó este misil en el hospital? El Soroka queda en Beersheba, que es el sur de Israel. Es un hospital de derivación, es el hospital más grande del sur. Hay un hospital chiquito que queda en Eilat, pero el Soroka es un hospital que abarca el tratamiento de alrededor de una población de más de 1 millón de personas. Tiene más de 1.200 camas de internación, tiene todas las facilidades. Yo trabajo ahí como cardiólogo, soy hemodinamista y el impacto del misil fue 15 minutos antes de mi horario de llegada. Yo llego generalmente al hospital a eso de las 7:30, el impacto fue 7:10, 7:20. Me agarró en el camino todas las alarmas, tuvimos que parar en medio del camino con mi mujer. Fue bastante tensa la situación. Cuando llegamos a Beersheba nos metimos debajo de un puente y ahí empezamos a escuchar las explosiones. Parte de las explosiones son misiles que fueron derribados y parte del misil que dio el impacto fue un boom muy fuerte. Rápidamente recibimos en los teléfonos la noticia de que el Soroka había sido alcanzado por un misil. Así que rápidamente nos levantamos, nos fuimos al auto y llegamos al hospital. Tengo entendido que el hospital ya había sido evacuado de manera preventiva. Mira, nosotros estamos en guerra y cuando estamos en guerra y encima tenemos lamentablemente bastante experiencia con bombardeos de misiles. Por ejemplo, el Hamas nos acostumbró a tener bombardeos de misiles durante bastante tiempo. Y cuando hay ataque y cuando el país está en guerra, entonces hay arreglos. ¿Qué son esos arreglos? Cuando vimos a Israel, vio el desastre que puede hacer un misil cuando impacta en Israel, decidieron tomar medidas como, por ejemplo, vaciar los pisos superiores de los edificios, desde el hospital, por supuesto. El hospital es un hospital civil, acá no está armado en contra de misiles, o hay partes que sí, que otra vez por la experiencia que tenemos, la parte de cirugía está toda metida en un lugar donde los misiles no pueden alcanzarnos. De todas maneras, cuando llegamos lo que estaba diciendo es que el hospital se preparó. Vaciamos los pisos altos y los pacientes que no pueden manejarse por sí mismos, en silla de ruedas, ventilados o en camillas, ya fueron trasladados de forma preventiva al subsuelo, mientras los pacientes que pueden alcanzar el refugio por sí mismos quedaron internados. Así que tuvimos la suerte que un día antes se hizo todo este proceso, así que el impacto no produjo ni muertes ni heridos graves. Doctor, por ejemplo, al llegar a usted al hospital, un panorama totalmente triste, un panorama donde las estructuras ya estaban pues devastadas. ¿Qué sintió en ese momento? ¿Qué es lo que vio? ¿Qué escuchaba en ese momento? Mira, uno puede escuchar muchas cosas del impacto de un misil de 1 tonelada, media tonelada, pero uno no entiende. Cuando yo llegué al hospital, llegué al estacionamiento que estaba muy lejos del lugar donde impactó el misil, y sin embargo los destrozos eran terribles. Mamposterías, vidrios reventados, todo en el piso, agua, pérdidas de caños que habían explotado. Y cuando llegué a la parte central vi que había un edificio que estaba en llamas. Obviamente al principio nos preocupamos bastante porque podía haber sido médico, yo no sé, no sabíamos quién sabía qué había pasado. Rápidamente nos dijeron que no había heridos y no hubo muertes, y después lo constatamos por suerte. Mucha gente sacando fotos, filmando. Y yo no tuve mucho tiempo para dedicarme a eso, ya que había un paciente de urgencia que tuve que salir a atender, y la paciente esta estaba en la parte esta que te estoy contando de cirugía, que está cubierta para que los misiles no puedan hacer daño. O sea que fui a ese lugar, obviamente que fui, está todo destruido en el camino. Cuando llegué lo hicimos, por suerte todo salió bien.
Después tuvimos un poco de problemas para evacuar a la paciente a terapia intensiva, ya que las vías de escape estaban totalmente tapadas. De todas maneras, nos organizamos, limpiamos más o menos el espacio y pudimos pasar las camillas, sí. Todos esos pacientes que habían quedado en el hospital, ¿a dónde fueron trasladados? ¿Hay alguna zona de refugio o los fueron trasladando a hospitales diferentes? Antes del impacto, bajamos la cantidad tratamos de liberar la mayor cantidad de gente posible para que no esté en peligro por los misiles. Habíamos visto los misiles que impactaron en Tel Aviv, el desastre que habían hecho. Y cuando impactó el misil, sí, trasladamos casi todo el hospital a nosocomios distintos en el norte y el centro del país. Okay. Debajo del hospital tenemos la parte de oncología, de rayos, que ahí está todo también, son refugios. Y ahí es donde pasamos a los pacientes. Hoy en día, por ejemplo, todo lo que es medicina interna, es verdad que no es la misma cantidad de gente, la misma cantidad de pacientes, pero hay tres servicios que están funcionando en los sótanos del hospital. Doctor, se habló que este ataque, se ha hablado en muchos medios, es que este ataque al hospital es porque supuestamente era como un punto de ataque, ya que había una concentración de un objetivo militar. ¿Eso es verdad o es un ataque directo ya a la ciudadanía? No, en Beersheba no hay bases militares, en Beersheba no hay tanques, no hay aviones. Israel tiene un montón de tanques, tiene un montón de aviones, por suerte, orgullosos de ello. Tenemos un ejército muy, muy poderoso, pero no está en Beersheba. Beersheba es una ciudad donde vive gente como vos y como yo, que trabaja, quiere juntar su plata, se compra un auto, quiere ir de vacaciones, mandar a los chicos al colegio y cuando sean grandes que sean profesionales. Esa es la gente que vive acá. Acá no hay concentración de militares, no hay ninguna posibilidad de que haya tanques en medio de la ciudad y los aviones no están acá. Así que obviamente el objetivo, como tiran en Tel Aviv, el objetivo es civiles, intentar matar civiles para quebrarnos. Pero no hay acá, esto no es un objetivo, no hay un objetivo militar. También no es que se dispararon cohetes o misiles desde el Soroka. Sabes que por ley internacional, hospitales, templos, escuelas, ambulancias son santuarios, no se puede tocar. Siempre y cuando no se usen para la guerra, siempre y cuando en tu hospital no haya armamento, o no dispares misiles desde un colegio, o no dispares desde un templo. Cuando pasan esas cosas, ya estos lugares pierden su calidad de santuario y son objetivos militares. Pero en el Soroka no había nada de esto, no hay nada de esto, no hay ninguna necesidad de esto. Es ya un ataque directo contra los civiles. Contra los civiles, y una de las características que tiene Israel también es que acá no viven solamente judíos, el 20% de la población israelí son árabes musulmanes, son israelíes árabes musulmanes. En el Soroka, el 40% de los médicos que trabajan son de origen beduino musulmán. Y la gente que atendemos es más o menos en la misma proporción. Y las enfermeras lo mismo. O sea, y también es que uno dice, bueno, quieren matar a todos. No hacen ningún tipo de distinción. Cuando cayó un misil en el norte, cayó una aldea drusa, los drusos es una especie de... Son musulmanes, pero un poco distintos, pero o sea, son de ascendencia musulmana. Y ahí mataron 8 chicos que estaban jugando al fútbol, por ejemplo. No tienen problema, lo único que quieren es matar, no importa a quién. ¿Se tiene más o menos una cifra de cuántos muertos ya existe por esta guerra? Sí, las cifras son... Yo sé que la estimación era una estimación muy, muy, muy poco alentadora. Pero la gente acá le hace caso a las indicaciones de defensa civil. Y tenemos también un sistema de alertas que es bastante avanzado. Es un sistema de alertas que se desarrolló en países que tienen tsunami. Eso quiere decir que cuando Israel ve que los misiles están por salir, nos aparecen todos los teléfonos, no importa de qué compañía seas, por las antenas, automáticamente aparece una alerta diciéndote, andá acercándote a un lugar que puedas tener refugio porque los misiles vienen en camino. Después viene otra alerta que te dice, acércate, estate al lado porque viene cuando suena la alarma en tu ciudad y te tenés que meter adentro. La verdad es que la segunda fase
últimamente no funciona, o sea que lo están haciendo directamente. Los tiempos se han acortado. Las alarmas estas son terribles desde el punto de vista personal, desde el punto de vista psicológico, porque viene un misil a tu casa. Aterrador. Y la cifra que hay hasta ahora son 25 muertos. Gran parte de esa cifra es gente que no entró a los refugios, que salió a filmar, a sacar fotos, pero la mayoría de la gente que guarda las indicaciones, generalmente la casa se destruye, pero por lo menos tienen la vida guardada. 25 muertos en Beersheba. No, en todo el país. En todo el país, 25 muertos. Sí, en todo el país. ¿Heridos? Heridos no sé decirte, heridos son más, por supuesto. Sí, claro. Hay heridos, hay evacuados, hay un barrio entero que lo han casi borrado, de un misil de 1 tonelada. El tema es que el lugar no es solamente la destrucción que hace el impacto, sino que la onda expansiva y el eco que hacen todos los edificios que están alrededor, la destrucción es muy grande. Doctor, hace ya 3 días el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues ya entró a la zona de guerra, pues atacando precisamente pues 3 instalaciones nucleares allá en Irán. ¿Qué he escuchado ahorita en este momento de parte de los israelíes? ¿Es un acto alentador o es un acto que puede también atentar contra el país? Mira, Israel tenía la superioridad aérea desde el principio. Destruyó los radares, destruyó toda posición. Los aviones israelíes sobre Teherán, sobre Irán son libres. El problema es que de todas las bases donde se desarrolla el programa nuclear, hay uno que está por debajo de la tierra, muy, muy profundo, y por debajo de una montaña. La posibilidad que Israel lo destruya existía, pero iba a ser un proceso muy, muy largo, porque no tenemos las bombas necesarias para hacerlo. Y por eso entró Trump. Intentaron hacer... Las conversaciones con Irán sobre el tema del poder atómico son larguísimas a la ONU para que vea y para que corrija y que no los dejan entrar y que los dejan entrar. En definitiva, lo que era muy claro es que Irán llegó a producir 60% de enriquecimiento de uranio. No quiero entrar en los detalles, aparte no soy un perito con el tema de los... por eso me gusta leer un poco y algo puedo decir, pero para fines de electricidad, de hacer centrales eléctricas con energía atómica, se necesita solamente un 5% de enriquecimiento de uranio. Para uso en medicina, un 20%. Y para uso de la guerra, unas bombas atómicas, un 90% o más. Y ellos llegaron al 60%. Si en serio no tenían ninguna intención de armar una bomba, no hay ninguna necesidad que lleguen a ese porcentaje de enriquecimiento. Israel no podía hacerlo solo. Y los americanos entendieron que para ellos y para el mundo occidental es un peligro que Irán tenga la bomba. Estás hablando de un país que maneja, proporciona dinero, proporciona conocimientos a un montón de bandas terroristas en el mundo. Y nosotros teníamos en Israel, antes de enfrentarnos directamente con Irán, el enfrentamiento con Irán no es un enfrentamiento nuevo, pero Irán utilizaba los proxies de ellos, como Hezbollah en el norte, como Hamas a nuestro costado y como los hutíes en el Yemen, que es Irán. Sin Irán ellos no pueden hacer absolutamente nada, porque el armamento es el armamento iraní y el presupuesto es el presupuesto iraní. Pero le salió mal la cosa, porque Israel casi terminó con el peligro de Hezbollah, de Hamas y del Yemen, y bueno, y ahora tuvo que enfrentarnos a nosotros. Okay. Y me parece que no les está yendo muy bien. Pues, ¿cómo se está viviendo ahorita el panorama ahí en Beersheba y cómo está viviendo ahorita pues el país de Israel? ¿Cómo se siente ante este ataque que de verdad es preocupante? Y hay mucha preocupación. Cada uno lo maneja como puede. Hay gente que tiene mucho miedo, hay gente que tiene menos miedo, pero estamos todos preocupados.
porque es una especie de lotería, te puede tocar un misil en la cabeza, te metiste en tu refugio con toda tu familia, cayó un misil y decís, bueno, nos salvamos todos, saliste afuera y no tenés más casa, no tenés auto, no tenés nada, estás con lo opuesto. Y estamos todos con bastante preocupación, eso no me cabe la menor duda. Y también en la vida no es una vida normal, no es que el mismo movimiento en la calle, el mismo movimiento en los negocios, el mismo movimiento, no los hay. También Israel decidió, por ejemplo, todos los trabajos que no son trabajos esenciales, que la gente no vaya. ¿Por qué? Porque quiere disminuir la cantidad de bajas y llega a haber un misil. Obviamente colegios no hay, se maneja todo por Zoom, jardines no hay. No, hay preocupación, estamos en guerra, esto no es un baile. Tenemos la plena confianza de que al final de cuentas nos va a ir bien, pero sabemos que el precio no es... el precio hay que pagarlo. Sí. Uno se pregunta por qué Israel salió a hacer esta guerra, porque en definitiva acá no vamos a mentir a nadie. Israel atacó a Irán. Sí. Es verdad que Irán nos había atacado hace un año atrás, que nos tiró un montón de misiles y que ninguno pudo llegar a hacer impacto real. También puede declararse eso como una especie de declaración de guerra. Pero vamos a dejarlo así, vamos a darles el crédito de decir que Israel atacó. Pero Israel atacó un país que lo está amenazando todo el tiempo. Nosotros tenemos la amenaza de la destrucción de Israel y Irán no oculta su intención. Y si algo aprendimos el 7 de octubre, cuando Hamas invadió Israel y mató 1.500 personas en un solo día, el gran aprendizaje fue que si tu enemigo te dice que te quiere matar, créele. Porque si lo puede hacer, lo va a hacer. Uh-huh. Y si Irán nos dice todo el tiempo que nos quiere exterminar y que tiene una plaza con un reloj, un timer que mide el tiempo que le queda al Estado de Israel hasta que Irán lo destruya, y encima desarrollan y tienen un desarrollo de bomba atómica, pues sabés que el pueblo judío, cuando hablan de exterminio, tenemos cierta sensibilidad al respecto. Y por eso hay consenso. El consenso era que había que hacerlo. El momento lo decidieron los políticos y el ejército, sí, nosotros no tuvimos nada que ver con eso. Pero que hay consenso y consenso. ¿En este momento Israel confía en Estados Unidos? Israel... Lo único que nos ayuda a Estados Unidos realmente es con las armas. Los aviones que tenemos súper poderosos son aviones de Estados Unidos, es verdad. Nosotros, aparentemente, nuestros pilotos son buenos pilotos. Las bombas que tenemos, por ejemplo, todo lo que es el desarrollo de misiles antimisiles es un desarrollo israelí. Es verdad, Estados Unidos nos ayudan. Pero la sangre es nuestra, los soldados son nuestros hijos. Y lo que hizo Estados Unidos hasta ahora fue una cosa bastante limitada. Hizo la gran revolución. Pudo destruir lo que nosotros no pudimos hacer, que son las bases de enriquecimiento de uranio. Pero no más que eso. Estados Unidos no participa activamente ni con sus aviones ni con nada para defendernos, solo lo está haciendo solamente Israel. Yo le agradezco muchísimo por haber aceptado esta entrevista. Estaremos en contacto para mantenernos informados en cualquier momento, y de verdad que deseamos de todo corazón que esto termine pronto, y muchísimas gracias. Nosotros también queremos que esto termine pronto. La situación no es una situación fácil, pero nosotros queremos que termine bien. Queremos que nadie tenga el poder de amenazarnos con extinción nunca más en la historia. Muchas gracias, doctor Gabriel. No, gracias a ustedes por ocuparse y por darme la oportunidad de explicar. Muchísimas gracias por esta oportunidad de contarnos su experiencia desde Israel sobre esta guerra que de verdad ha mantenido preocupados a todo el mundo. Muchísimas gracias.